casco de la salvación. Ok, Jael. Otra de la armadura es la coraza de qué? Justicia. Ok, Jordan, el escudo de la qué? De la fe. Ok, Jackie, el cinturón de la. Verdad. Y Kathy, la espada del Espíritu. Luna, los calzados de los pies con el apresto de Evangelio. el Evangelio. ¿Y qué objeto representa la palabra de Dios? La espada. ¿Y qué es nuestra espada? La Biblia. Entonces significa que vamos a andar nosotros con un casco, con una espada, con unos zapatos muy buenos, con un escudo. No, ¿qué es lo que necesitamos para vencer al enemigo con nuestra armadura de Dios? ¿Leer qué? La Biblia.
yo como padres vamos a heredar a nuestros hijos con el ejemplo. Porque muchas veces podemos decirle, ponte a leer la Biblia, pero no se trata de mandarlo a leer la Biblia. Muchas veces puedes decirle, vete a orar a tu cuarto, pero no se trata de mandarlo a orar a tu cuarto. Nosotros vamos a hacer ese ejemplo para nuestros hijos. Vamos a buscar Tito 2, del 6 al 7. Libro pequeño pero grande de enseñanza. Vamos a ver Tito 2, capítulo 2, versículos 6 y 7. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. En este pasaje podemos ver que nosotros como padres somos el ejemplo de nuestros hijos. Que nosotros como padres vamos a estar moldeando a esos tesoros que el Señor ha puesto en nuestras manos. No simplemente con que le demos una orden de que debe de hacer las cosas, sino con las cosas que deben hacer a ti. Porque ellos van a aprender de ti.
harías tú si estás con tu madre? Ese es el impacto que tú y yo como padres podemos dejar a nuestros hijos. La obediencia de este hombre en heredad a sus hijas no solamente les dejó esa herencia, sino que ahí puedo ver incluso como se diría, puso una ley. Ahí no solamente ellas salieron beneficiadas, aún las mujeres que iban a poder recibir herencia de sus padres. ¿Qué te quiero decir? Que la mayor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos es la obediencia que tengas tú con el Señor. Amén. No de palabras, de acciones. De hecho. Si tú y yo en este día hemos sentido que Dios nos ha hablado, esta palabra no la eches en saco roto. Que esta palabra pueda ser un antes y un después. Porque ya pudimos ver qué es lo que el Señor está haciendo en nuestros hijos, ¿verdad?
mí incluso en una de las clases los niños me hacían una pregunta a alto nivel, diría yo. Preguntas que quizás ni a los padres se las hacen. ¿Por qué? ¿Por qué será que tu hijo o tu hija no tiene confianza de acercarte y hacerte una pregunta tan simple como
ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si nosotros como padres no estamos al cuidado de nuestros hijos, no solamente de los hijos, de la familia, en la provisión de sus necesidades, ¿qué dice aquí la palabra? Que es peor que un incrédulo. No se trata de traer hijos, ¿verdad? Y no es que los traigamos. ¿Qué decía el Salmo 27? 27:3. Dice que los hijos son herencia de Jehová. Tus hijos y aún nosotros no somos producto de un accidente. Tus hijos y nosotros no somos producto de un día de alegría, de un momento de placer. Tus hijos y nosotros somos herencia de Jehová. Quizás nuestros padres no nos instruyeron en el camino del Señor. Muchos vinimos al camino del Señor ya grandes. Y aún ya grandes, muchas veces decimos, yo ya perdoné. Pero cuando se toca ese tema todavía hay dolor. Quizás creciste sin un padre terrenal. Déjame decirte que la palabra de Dios dice que aunque tu padre y tu madre te abandonaran, con todo Jehová te recogerá. Quizás no tuviste una figura paterna, una figura que estuvo ahí cuando tú lo necesitabas. La palabra del Señor dice que ahora somos hijos de un rey. Quizás esa herida que tú traes, ¿quién crees se diría por ahí, quién crees que está pagando los platos? Tus hijos. ¿Por qué? En algo así de simple. Cuando yo meditaba en el Señor y en la palabra, encontré un pasaje que dice que poder hacer lo bueno y no hacerlo nos cuenta como pecado. Muchas veces quizás vemos en nuestros hijos que están atravesando por algún momento difícil y por miedo a recibir el rechazo que un día nosotros recibimos cuando éramos niños, no nos acercamos a ellos a preguntarles qué te está pasando, qué tienes, qué puedo hacer por ti. ¿Por qué? Porque cuando éramos niños nos íbamos a acercar a papá a darle un abrazo y nos decía, quítate para allá, estoy ocupado. Porque cuando éramos niños y tratábamos de enseñarle algo, venían nuestros padres con unas palabras cortonas, palabras que nos derrumbaban por debajo.
que incluso dice ahí la palabra del Señor que Pablo lo circuncidó y ya era adulto. La circuncisión, tengo entendido que se les hacía a los niños, y algunos